¿Alguna vez te has preguntado por qué, durante la Santa Misa, algunos corazones parecen encenderse de un fuego que no se apaga, mientras que otros salen del templo con la misma indiferencia con la que entraron? ¿Qué misterio se esconde detrás de este contraste? ¿Será que Dios reparte sus gracias de manera caprichosa, o más bien existe una llave interior, una disposición secreta que abre el alma al torrente de bendiciones que desciende en ese instante sagrado? La liturgia de la Iglesia es siempre la misma, las mismas oraciones, los mismos gestos, el mismo sacrificio renovado en el altar. Y, sin embargo, la experiencia de quienes participan en ella nunca es idéntica. Unos se sienten tocados hasta las lágrimas, mientras otros permanecen distraídos, atrapados en pensamientos mundanos. Este misterio nos invita a mirar más profundamente, ¿qué es lo que marca la diferencia? La tradición espiritual de los santos nos ofrece una respuesta clara: no basta estar físicamente presente en la misa, es necesario entrar en ella con el corazón dispuesto. La gracia de Dios está siempre disponible, como un manantial inagotable, pero solo bebe aquel que inclina el vaso de su alma para recibir. Entre todos los santos que nos han dejado enseñanzas luminosas sobre este secreto interior, resplandece una figura única, Santa Teresa de Jesús, la Gran Teresa de Ávila. Mujer de carne frágil y espíritu indomable, que supo convertir su vida entera en una búsqueda apasionada del Dios vivo. En sus escritos, en sus fundaciones y, sobre todo, en su testimonio de oración, encontramos un camino seguro para penetrar en el misterio de la Eucaristía. Santa Teresa no fue una teórica de la espiritualidad, sino una maestra de experiencia. Ella misma vivió con tal intensidad el momento de la misa, especialmente la elevación del cuerpo y la sangre de Cristo, que sus hermanas temían verla desaparecer en pleno éxtasis. No obstante, más allá de los fenómenos extraordinarios, lo esencial de su enseñanza es sorprendentemente simple y accesible: preparar el alma con silencio, humildad y entrega total. Imagina por un momento que estás en la pequeña capilla del convento de San José, en la ciudad de Ávila. Es un día cualquiera del siglo XVI. El aire frío se cuela por las rendijas de la piedra, y unas pocas lámparas de aceite iluminan tenuemente el altar. Entre las hermanas carmelitas, hay una mujer que reza con los ojos cerrados, completamente absorta en Dios. Sus manos se mantienen unidas, su rostro sereno, y su respiración apenas perceptible. El sacerdote comienza la plegaria eucarística. Se pronuncian las palabras de la consagración, y en el momento de la elevación, un silencio absoluto invade la capilla. Algo invisible, pero real, desciende desde lo alto. Esa mujer es Teresa. Y lo que ocurre en su interior en ese instante no es un espectáculo exterior, sino un diálogo secreto con aquel a quien ama con todas sus fuerzas. Es ahí donde se revela el secreto que ella, con humildad y sencillez, quiso transmitir a sus hijas espirituales: la misa no es un rito repetitivo, sino un encuentro vivo y personal con Cristo resucitado. En este recorrido que vamos a emprender juntos, descubrirás cómo Teresa se preparaba para ese momento crucial, cuáles eran las palabras que pronunciaba en silencio, cómo transformó su sufrimiento en unión con Cristo y cómo su experiencia sigue siendo una invitación universal para cada creyente, incluso en nuestra época tan marcada por la prisa y la distracción. Este no será un viaje de teorías abstractas, sino de sabiduría vivida. Paso a paso, nos acercaremos al corazón de Teresa para aprender de ella a vivir la misa con la misma intensidad con que ella la vivía. Y al hacerlo, comprenderás que su enseñanza no es un privilegio reservado para almas místicas o extraordinarias, sino una llamada dirigida también a ti. Así, en los próximos capítulos, abriremos el cofre de sus secretos espirituales, desde la importancia del silencio interior hasta el poder transformador de 3 frases que cambiaron su manera de vivir la Eucaristía. Te invito a entrar conmigo en este camino. Hazlo sin prisa, con el corazón dispuesto, como quien entra en un lugar sagrado. Porque lo que vas a descubrir aquí no es solo historia, ni mera biografía, sino un camino vivo de encuentro con Cristo a través de los ojos y la experiencia de una de las más grandes maestras de oración que la Iglesia ha conocido, Santa Teresa de Ávila. La vida de Santa Teresa no puede comprenderse sin entrar en el mundo de su oración. Para ella, orar no era simplemente recitar fórmulas aprendidas de memoria, sino abrir el corazón entero a Dios. Desde su juventud, la oración fue el eje de su existencia, aunque no siempre resultó fácil. Ella misma confiesa que durante años se debatió entre distracciones, tibiezas y la tentación de abandonar. Pero precisamente esa lucha interior la convirtió en maestra para todos los que buscan a Dios en medio de sus propias debilidades. Cuando Teresa ingresó al convento, pensaba que había encontrado la paz definitiva. Sin embargo, descubrió pronto que la vida religiosa no era refugio contra las distracciones del mundo, sino un campo de batalla aún más intenso.
El demonio me daba tanto trabajo dentro como el mundo me lo daba fuera, escribiría más tarde. Y aún así, fue en ese terreno difícil donde Dios comenzó a formar su corazón para la misión que le esperaba. El silencio que purifica. Uno de los grandes descubrimientos de Teresa fue el valor del silencio interior. En una época en que los conventos estaban llenos de visitas, charlas y ruidos de todo tipo, ella aprendió que el alma no puede escuchar la voz de Dios si no se vacía primero de todo lo que la ocupa y distrae. A esto lo llamó el recogimiento. Antes de cada misa, Teresa dedicaba largos momentos a lo que describía como la limpieza del corazón. No se trataba de meditaciones complicadas, sino de un acto sencillo y profundo, reconocer delante de Dios todo lo que le preocupaba, todo lo que llenaba su mente, y entregárselo suavemente. Señor, susurraba, quita de mí todo lo que no sea tú, para que cuando te vea elevado no haya nada entre nosotros. Este ejercicio de desprendimiento la preparaba para recibir la Eucaristía como quien limpia un cáliz antes de llenarlo con el vino más puro. Con los años, comprendió que esta práctica de silencio y entrega no era un lujo opcional, sino una necesidad para cualquiera que deseara vivir la misa en plenitud. La oración como amistad. Teresa definía la oración de manera desarmante: tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esta frase resume toda su espiritualidad. Para ella, rezar no era forzar experiencias extraordinarias, sino dialogar con Cristo como con un amigo íntimo. En sus escritos insiste en que esta relación de amistad exige constancia, orar cada día, aun cuando no se sienta nada, aun cuando parezca que las palabras caen en el vacío. Precisamente esa fidelidad, decía, es la que va moldeando el alma hasta hacerla capaz de recibir las visitas de Dios. Una escuela de humildad. En su vida de oración, Teresa también aprendió el valor de la humildad. Confesaba con franqueza que muchas veces se distraía, que no lograba concentrarse, que incluso se dormía en la capilla. Pero en lugar de desanimarse, se ponía en manos de Dios con sencillez. Lo importante, decía a sus hermanas, no es tener pensamientos elevados, sino presentarse delante del Señor tal cual somos, con nuestras miserias y pobrezas. Él se complace más en un corazón humilde que en 1000 palabras hermosas. Este realismo espiritual hacía de Teresa una guía cercana, no una santa inaccesible. Ella no hablaba desde un pedestal, sino desde la experiencia concreta de quien conocía la fragilidad humana. Preparación para el misterio. Toda esta vida de oración, hecha de silencios, amistad y humildad, fue preparando lentamente a Teresa para el gran misterio de la elevación eucarística. No se trataba de una emoción pasajera, sino de una disposición profunda que iba creciendo con los años. Teresa comprendió que la misa no empieza cuando el sacerdote se acerca al altar, sino mucho antes, en el silencio del amanecer, en la celda donde el alma se vacía de sí misma, en la decisión de presentarse humilde delante de Dios. Solo así, afirmaba, se puede vivir cada instante de la liturgia como una verdadera participación en el misterio de Cristo. En este segundo capítulo hemos visto cómo Teresa edificó su vida espiritual sobre fundamentos sólidos: silencio, amistad y humildad. En el próximo capítulo nos adentraremos en el corazón de su experiencia, el momento de la elevación, donde el cielo y la tierra parecen encontrarse y donde Teresa vivía algunos de los éxtasis más profundos de su existencia. En toda la liturgia de la Santa Misa hay un instante que concentra en sí mismo la plenitud del misterio, la elevación del cuerpo y la sangre de Cristo. Es ese momento en que el sacerdote, después de pronunciar las palabras de la consagración, levanta la hostia y el cáliz, mostrando al pueblo el milagro que acaba de suceder. No es un gesto teatral, ni un simple rito simbólico, es el instante en que Cristo mismo, vivo y resucitado, se hace realmente presente en el altar. Para muchos fieles, este gesto puede pasar desapercibido. Quizá lo miran de reojo, quizá lo acompañan con una inclinación automática, quizá dejan que sus pensamientos se pierdan en cualquier distracción. Pero para Santa Teresa de Ávila, la elevación era el momento más poderoso de toda la liturgia, el punto donde el cielo se abre y lo divino se derrama sobre lo humano. Un velo que se rasga. Teresa solía decir a sus hermanas que, durante la elevación, el velo entre Dios y el alma se hace más delgado. Ella sentía que el mismo Cristo miraba a cada persona presente, como si fuera la única en el mundo. En ese instante, todo lo demás desaparecía, las preocupaciones, los dolores, incluso la sensación de estar en la tierra. Sus compañeras de convento narran que, durante muchas misas, Teresa entraba en un estado de recogimiento tan profundo que parecía ausente. A veces su rostro se iluminaba con una paz inexplicable, en otras ocasiones, quedaba inmóvil como si no respirara, y hubo momentos en que, según testigos, llegó incluso a levitar suavemente del suelo.
Pero ella siempre insistía en que esos fenómenos exteriores no eran lo importante. Lo esencial ocurría en lo más íntimo de su alma, un diálogo silencioso con Cristo. Lo que ocurre en lo invisible. ¿Qué sucede en ese instante para que Teresa lo considerara tan decisivo? Ella lo explicaba con una imagen sencilla. Cuando el sacerdote eleva la hostia, es como si el mismo Cristo extendiera sus brazos desde la cruz hacia cada alma. Es un momento de encuentro personal, de mirada recíproca. Cristo se da todo, y espera que el alma se entregue también sin reservas. Teresa comprendió que la elevación no era solo una proclamación pública de fe, sino una invitación a la intimidad más radical. Allí no basta con mirar, hay que responder. No se trata de quedarse como espectadores, sino de entrar activamente en el misterio, entregando la propia vida al Señor que se ofrece en sacrificio. El impacto en su alma. Para Teresa, esos segundos de elevación eran como una chispa que encendía todo su día. Aunque el gesto duraba poco, la resonancia interior se prolongaba durante horas, a veces durante semanas. Escribía en sus confesiones. Cuando contemplo al Señor elevado, siento que mi alma se derrite como cera ante el fuego. No hay palabra que pueda describir lo que ocurre dentro de mí. Es como si todo mi ser se transformara en deseo de pertenecerle por entero. Ese derretirse del alma no era metáfora literaria, sino experiencia real, un estado en el que la voluntad humana se fundía con la divina, donde el yo desaparecía para dejar espacio a Cristo. Enseñanza para nosotros. Teresa sabía que no todos iban a vivir éxtasis extraordinarios durante la misa. Por eso insistía en algo fundamental: lo esencial está al alcance de todos. Cada alma, en el momento de la elevación, puede ofrecer su mirada, su silencio y su entrega sincera. Aunque no se sienta nada especial, aunque no haya visiones ni emociones intensas, la gracia de Cristo actúa con poder en quien se abre a Él. Ella advertía: no esperemos fuegos artificiales. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto. Así, la elevación se convierte en una escuela de humildad y confianza. Es el momento de decir con fe: Señor, creo que eres tú. Aquí me tienes. Un cielo en la tierra. Podemos imaginar la escena en el convento de San José, la pequeña comunidad reunida, el sacerdote levantando la hostia, y Teresa con los ojos cerrados, absorbida en un amor tan profundo que parecía tocar ya el cielo. Para ella, la elevación era una puerta, la tierra y el cielo se unían por un instante, y su alma entraba en comunión directa con el Señor de la Gloria. Este capítulo nos recuerda que el momento de la elevación no es para mirar distraídamente, sino para sumergirse con todo el ser en el misterio. Teresa lo vivía con tal intensidad porque había preparado su corazón con silencio y recogimiento. Y en los siguientes capítulos descubriremos cuáles eran las palabras secretas que ella pronunciaba en su interior durante ese instante, palabras sencillas pero tan poderosas que abrieron para ella los tesoros de la gracia divina. A lo largo de los siglos, muchos cristianos han buscado fórmulas especiales para alcanzar gracias extraordinarias durante la misa. Algunos han pensado que existen oraciones ocultas, transmitidas solo a unos pocos privilegiados. Pero Santa Teresa de Ávila nos enseña algo distinto: el verdadero secreto no está en palabras mágicas, sino en un corazón totalmente entregado. Y, sin embargo, ella misma confió a su confesor 3 frases breves que solía pronunciar en silencio durante la elevación. No eran largas plegarias, ni discursos elaborados, sino expresiones sencillas, dichas con una intensidad tan profunda que abrían para su alma las compuertas del cielo. Primera frase: Señor mío y Dios mío, creo que eres tú. Esta declaración de fe absoluta era para Teresa como una llave. Miraba al Señor elevado en manos del sacerdote, con estas palabras, abría su corazón al misterio de la presencia real. Creo que eres tú. No se trataba de una creencia teórica, sino de un reconocimiento vivo. En ese instante, la duda desaparecía, la distancia se rompía, y lo único que quedaba era la certeza de estar frente al mismo Cristo resucitado. Teresa explicaba que este acto de fe no solo la ayudaba a reconocer a Cristo, sino que también la hacía sentirse reconocida por Él. Cuando digo estas palabras, escribía, siento que no solo yo confieso su presencia, sino que Él mismo me mira y me confirma en su amor. Segunda frase: Jesús, te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo. Aquí comienza la dimensión del don. La Eucaristía no es solo un sacramento de recepción, sino también de entrega. Cristo se da completamente en el altar, y Teresa comprendió que, en coherencia, ella debía entregarse también por entero. Con esta frase, ofrecía a Jesús no solo sus virtudes y logros, sino también sus debilidades, sus miedos, sus limitaciones. Todo lo que era y todo lo que tenía pasaba a ser propiedad de Cristo.
Este ofrecimiento transformaba la misa de un acto pasivo en un intercambio de amor. El Señor se daba todo, y Teresa respondía dándose toda. Ella misma enseñaba a sus hermanas: no vayamos a la misa solo a recibir, vayamos también a dar. Tercera frase: haz conmigo lo que quieras, soy tuya. Esta era la frase más radical y la que, según Teresa, la llevaba a experiencias místicas más profundas. Con estas palabras entregaba no solo lo que tenía, sino incluso su voluntad. Renunciaba al control de su propia vida para dejar que Cristo dispusiera de todo. No es resignación pasiva, explicaba, sino un acto de amor heroico. Como quien entrega las llaves de su casa al más amado, confiando plenamente en que todo quedará en sus manos. Al pronunciar esta frase, su alma se elevaba como atraída irresistiblemente hacia el altar. Y muchas veces, según relatan sus hermanas, ese abandono total la sumía en éxtasis tan profundos que parecía literalmente suspenderse entre el cielo y la tierra. 3 frases, un camino. Estas 3 expresiones, fe absoluta, ofrecimiento total y abandono confiado, resumen todo el itinerario espiritual de Teresa. Son como 3 escalones que conducen al corazón de Cristo. 1. Creo que eres tú, el reconocimiento de la presencia. 2. Te ofrezco todo, la respuesta de amor. 3. Haz conmigo lo que quieras, la entrega sin reservas. Cualquier persona puede repetir estas frases en silencio durante la elevación. No es necesario sentir lo mismo que Teresa ni esperar fenómenos extraordinarios. Lo importante es pronunciarlas desde un corazón sincero, con la intención de abrirse por completo a la gracia. Invitación personal. Imagina que en tu próxima misa, al ver al sacerdote levantar la hostia, dices en silencio: Señor mío y Dios mío, creo que eres tú. Luego, con calma, añades: Jesús, te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo. Y finalmente, con un suspiro de confianza, pronuncias: haz conmigo lo que quieras, soy tuya. No importa si no sientes nada especial en ese momento. Lo que importa es que estas palabras, repetidas con fidelidad, van moldeando tu alma, limpiándola y disponiéndola para recibir más abundantemente las gracias de Dios. Así lo vivió Teresa, y así lo propone a cada creyente. En el próximo capítulo veremos cómo estas 3 frases transformaron la vida de Teresa de manera concreta, en su carácter, en su relación con el sufrimiento y en su trato con las hermanas del convento. Porque la verdadera prueba de la autenticidad espiritual no está en los éxtasis, sino en la transformación de la vida cotidiana. Las palabras que Santa Teresa pronunciaba en silencio durante la elevación no se quedaban en un instante efímero. Con el paso de los años, esas oraciones sencillas fueron transformando su carácter, sus relaciones y hasta su manera de enfrentar el sufrimiento. Y esta transformación, lejos de ser un privilegio aislado, revela el fruto más verdadero de una vida eucarística, el cambio concreto del corazón humano. De la irritabilidad a la paciencia. Teresa era una mujer con un temperamento fuerte. Sus escritos muestran que, en su juventud, podía ser impaciente y fácilmente irritada. Las tensiones de la vida conventual, convivir con muchas hermanas de diferentes caracteres, soportar la estrechez material, obedecer reglas estrictas, le resultaban a menudo un desafío. Sin embargo, después de años de vivir con intensidad las 3 frases durante la elevación, sus compañeras notaron un cambio profundo. La irritabilidad fue cediendo lugar a una paciencia serena, incluso con las hermanas más difíciles. Ella misma reconocía que aquello no era fruto de su esfuerzo personal, sino de la acción interior de la gracia. Esas palabras dichas en la misa, escribía, siguen resonando dentro de mí todo el día. La fe, creo que eres tú, le daba paz en medio de las contradicciones. El ofrecimiento, te ofrezco todo lo que soy, la hacía más generosa y menos centrada en sí misma. Y el abandono, haz conmigo lo que quieras, le otorgaba una libertad nueva para aceptar incluso lo inesperado. Una nueva relación con el sufrimiento. Teresa padeció durante muchos años enfermedades crónicas, dolores constantes que a veces la dejaban postrada en cama durante semanas. En un primer momento, estas dolencias la desesperaban. Pero poco a poco, su experiencia eucarística transformó radicalmente su manera de vivir el dolor. En sus confesiones dejó escrito: ya no sufro contra Dios, sino con Dios. Esta frase resume su nueva visión. En la misa, al pronunciar, haz conmigo lo que quieras, comprendía que incluso el sufrimiento podía convertirse en comunión con Cristo crucificado. No era resignación amarga, sino participación amorosa. Así, lo que antes era carga se volvió oportunidad de unión. Lo que antes era queja, se convirtió en oración. Teresa aprendió a ver en cada dolor una prolongación del misterio eucarístico,
Así como Cristo se entrega en el altar, ella podía entregarse en su cuerpo limitado y frágil. Transformación en el amor al prójimo. Uno de los signos más visibles de su cambio interior fue la manera en que trataba a las hermanas del convento. Después de vivir durante años esa entrega eucarística, las más jóvenes notaban que la sola presencia de Teresa traía paz. Sus palabras tenían un nuevo poder de consuelo, y sus consejos llegaban directamente al corazón. Una de sus hijas espirituales escribió, después de la misa, nuestra madre parecía llena de Cristo de tal manera que lo derramaba sobre todas nosotras. Esta irradiación no era algo forzado. Era el fruto natural de un alma que había aprendido a dejar que Cristo actuara a través de ella. Como ella misma confesaba, cuando recibo al Señor con entrega total, siento que Él quiere servirse de mí como instrumento para tocar otras almas. Frutos visibles y comprobables. La transformación interior de Teresa no fue una ilusión. Sus hermanas testificaron que, con el paso de los años, su carácter se suavizó, su alegría se volvió más contagiosa y su capacidad de perdonar creció de manera sorprendente. Incluso quienes no compartían sus experiencias místicas podían reconocer que algo real estaba ocurriendo en ella. Este es, según la tradición de la Iglesia, el criterio más seguro de discernimiento. Los verdaderos encuentros con Dios producen humildad, amor y servicio. Y en Teresa, estos frutos se hicieron cada vez más evidentes. Una lección para nosotros. La historia de Teresa nos enseña que repetir aquellas 3 frases durante la elevación no es un ejercicio piadoso vacío, sino un camino de transformación real. Quizá no experimentemos éxtasis ni visiones, pero si lo hacemos con fidelidad, poco a poco veremos cambios concretos en nuestra vida, más paciencia, más paz en medio del dolor, más amor hacia quienes nos rodean. La verdadera prueba de una espiritualidad auténtica no está en lo que sentimos, sino en lo que nos convertimos. Teresa no se transformó de la noche a la mañana, sino a través de años de fidelidad humilde. Así, nos invita a perseverar, aunque los frutos no sean inmediatos, tarde o temprano la gracia dará forma nueva a nuestro corazón. En el próximo capítulo exploraremos cómo esta transformación interior no se quedó en su vida personal, sino que se convirtió en impulso misionero, la fuerza que la llevó a fundar conventos, escribir libros y renovar toda una orden religiosa. Porque la verdadera vida eucarística no termina en la capilla, sino que se expande al mundo entero. El encuentro de Santa Teresa con Cristo en la Eucaristía no fue un hecho privado, reservado solo a su interior. Muy al contrario, de ese diálogo silencioso brotó una energía transformadora que marcó toda su obra exterior. La misa, que ella vivía con tanta intensidad, se convirtió en la fuente de un impulso misionero que la llevó a fundar conventos, escribir libros, aconsejar a reyes y confesores, y encender con nuevo fuego a toda la Iglesia de su tiempo. De la contemplación a la acción. Teresa vivía lo que muchos siglos después se expresaría con una fórmula sencilla: contemplativas en la acción. La oración no la encerraba en sí misma, sino que la impulsaba hacia los demás. Su recogimiento ante el sagrario no la alejaba de las realidades concretas, sino que la llenaba de fuerza para afrontarlas con un espíritu nuevo. Ella misma confesaba: después de recibir al Señor, siento en mí no solo consuelo, sino también luces para saber qué debo hacer. Esta intuición la acompañó en decisiones clave, como la fundación del convento de San José o la redacción de sus obras más importantes. La Eucaristía como escuela de misión. Cada misa era para Teresa una escuela de misión. Al repetir en silencio: Jesús, te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo, comprendía que su vida no podía quedar limitada a una celda, sino que debía ponerse al servicio de la Iglesia entera. Así nació su pasión por la reforma del Carmelo: crear comunidades pequeñas, centradas en la oración y la austeridad, donde cada hermana pudiera vivir en plenitud la unión eucarística con Cristo. En cada fundación, Teresa no veía simplemente un nuevo edificio, sino un tabernáculo vivo, un lugar donde Cristo pudiera habitar en el corazón de las mujeres que lo amaban con entrega radical. Fundaciones impulsadas por el altar. La historia muestra que Teresa emprendió viajes arduos, enfrentó oposiciones, soportó críticas y hasta persecuciones. ¿De dónde sacaba tanta fortaleza una mujer enferma, de salud frágil, en una España convulsionada por tensiones religiosas y sociales? Ella misma lo decía: de la Santa Misa recibo las fuerzas para todo. Cada nuevo convento era fruto de horas pasadas ante el Santísimo, de lágrimas derramadas durante la elevación, de ese diálogo secreto en el que repetía: haz conmigo lo que quieras, soy tuya. Así, lo que parecía humanamente imposible se hacía realidad con sorprendente rapidez. En poco más de 20 años, fundó 17 conventos que aún hoy siguen siendo faros de oración. La dimensión apostólica de la comunión. La comunión que Teresa vivía con tanta intensidad no terminaba en sí misma.
Ella comprendió que Cristo, al unirse a su alma, quería actuar a través de ella en beneficio de los demás. Cuando recibo a Cristo, escribía, siento que me pide ser sus manos, sus pies y su voz. Este dinamismo explica por qué su espiritualidad no fue intimista, sino expansiva. Cada misa era para ella un envío. Cada hostia recibida la impulsaba a amar más, a servir más, a entregar más. La misa no la hacía huir del mundo, sino que la enviaba al mundo con nueva valentía. Un legado que se multiplica. Los frutos de esta dimensión misionera siguen vivos. Las comunidades fundadas por Teresa se convirtieron en centros de espiritualidad para miles de personas. Sus escritos, nacidos en gran parte de experiencias vividas durante la misa, han alimentado a generaciones enteras de cristianos. Y su figura sigue inspirando hoy a quienes buscan unir contemplación y acción, oración y misión. Una enseñanza actual. También nosotros podemos aprender de Teresa que la misa no es un refugio egoísta, sino un manantial que nos lanza al servicio. Quien recibe a Cristo con el corazón abierto no puede quedarse encerrado en sí mismo. La gracia eucarística pide desbordarse, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Quizá no fundemos conventos, ni escribamos libros, ni reformemos órdenes religiosas. Pero sí podemos dejar que la fuerza recibida en cada Eucaristía transforme nuestras relaciones cotidianas, escuchar con más paciencia, perdonar con más generosidad, servir con más alegría. Así, cada comunión se convierte también para nosotros en misión. En el próximo capítulo exploraremos un aspecto fascinante, como los descubrimientos modernos en neurociencia y psicología contemplativa confirman, de manera sorprendente, lo que Teresa vivía por intuición mística. Porque lo que ella experimentaba en la oración silenciosa tiene resonancias profundas también para el ser humano de hoy. A primera vista, la vida mística de Santa Teresa de Ávila puede parecer un mundo lejano, propio de otra época, imposible de verificar desde nuestros parámetros actuales. ¿Cómo comprender hoy sus éxtasis, sus levitaciones, sus descripciones de unión con Dios? Algunos podrían pensar que todo se trata de exageraciones piadosas o ilusiones de una mujer muy sensible. Sin embargo, lo sorprendente es que la ciencia moderna ha comenzado a iluminar, desde otra perspectiva, lo que Teresa vivía de manera intuitiva. El poder del silencio interior. Uno de los pilares de su preparación para la misa era el silencio. Ella hablaba del recogimiento como condición indispensable para poder escuchar la voz de Dios. Hoy, la neurociencia confirma que los estados de silencio meditativo producen cambios reales y medibles en el cerebro. Los estudios demuestran que, cuando una persona entra en contemplación profunda, disminuye la actividad de las ondas beta, asociadas con el estrés y la dispersión. En cambio, aumentan las ondas alfa y zeta, vinculadas a la paz interior y a la creatividad. El cerebro entra en una especie de coherencia que favorece la concentración, la calma y la apertura a experiencias trascendentes. Teresa no conocía estos términos, pero describía los efectos con sencillez: cuando el alma se aquieta, Dios habla, y cuando Dios habla, el alma se transforma. Transformaciones emocionales. Otra área donde la ciencia coincide con la experiencia de Teresa es en el impacto de la oración en las emociones. La psicología contemporánea ha mostrado que la meditación y la contemplación reducen notablemente la irritabilidad, fortalecen la capacidad de perdón y aumentan la resiliencia emocional. ¿No es esto lo que vimos en el capítulo anterior? Teresa, que era de carácter fuerte y propenso a la impaciencia, se volvió progresivamente más serena, más paciente, más comprensiva. Lo que ella atribuía a la gracia de Dios, la ciencia lo describe como un reordenamiento de los circuitos cerebrales que regulan las emociones. El sufrimiento transformado. Teresa hablaba de sufrir con Dios, en lugar de sufrir contra Dios. Hoy, la psiconeuroinmunología, disciplina que estudia la relación entre mente, cuerpo y sistema inmunológico, ha mostrado que quienes practican la oración profunda experimentan menor producción de cortisol, la hormona del estrés, y mayor liberación de sustancias antiinflamatorias. Esto explica por qué Teresa, a pesar de sus enfermedades crónicas, podía experimentar periodos de notable alivio después de sus éxtasis eucarísticos. Ella lo expresaba con poesía: después de una misa vivida profundamente, mi cuerpo parece renovarse, como si hubiera bebido de una fuente de juventud. Para la ciencia, se trata de un efecto biológico real: el organismo se fortalece gracias al estado de paz interior alcanzado en la oración. Coherencia cerebral. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la neurociencia contemplativa es la llamada coherencia neural. Durante estados de oración profunda, se activan simultáneamente zonas del cerebro que normalmente no trabajan juntas: el lóbulo frontal, razón; el sistema límbico, emociones;
y el lóbulo parietal, percepción del yo y del espacio. El resultado es una experiencia unificada, en la que la persona siente que entiende con el corazón y ama con la mente. Teresa describía exactamente esto: hay momentos en que comprendo con el corazón lo que la mente sola no alcanza. Ciencia y misterio. Todo esto no significa que podamos reducir la experiencia mística a procesos neurológicos. Teresa no era una científica, y su intención no era explicar fenómenos, sino vivir el amor de Cristo. Pero resulta asombroso comprobar que lo que ella vivía hace más de 400 años encuentra hoy confirmaciones objetivas en laboratorios modernos. La ciencia, en lugar de desmentir la experiencia espiritual, la ilumina y la confirma. Nos muestra que el ser humano está diseñado para la trascendencia, que nuestro cerebro y nuestro cuerpo responden positivamente cuando nos abrimos a la presencia de Dios. Una invitación actual. Este diálogo entre mística y ciencia tiene un mensaje para nosotros: la experiencia de Teresa no es inaccesible. No hace falta ser místico ni docto en teología para beneficiarse de los frutos del silencio, la oración y la entrega. Basta disponerse con sencillez, como ella lo hacía, para dejar que la gracia actúe en nosotros y transforme incluso nuestra biología. En el próximo capítulo nos adentraremos en el horizonte más alto de Teresa, lo que ella llamaba el abandono total, esa etapa en que las palabras mismas se vuelven insuficientes y la unión con Cristo alcanza una permanencia casi continua. En el camino espiritual de Santa Teresa hay un punto de llegada que supera incluso los éxtasis y fenómenos extraordinarios, lo que ella llamaba el abandono total. Esta etapa representa la cumbre de su vida mística, un estado en el que la unión con Cristo se vuelve tan profunda que ya no depende de palabras, ni de gestos, ni siquiera de experiencias sensibles. Más allá de las palabras. Durante años, Teresa había repetido con fidelidad sus 3 frases en la elevación: creo que eres tú, te ofrezco todo lo que soy, haz conmigo lo que quieras. Pero llegó un momento en que estas mismas expresiones le resultaban insuficientes. En una carta a su confesor reconocía con dificultad: hay un punto en que el alma ya no necesita hablar para entregarse, porque la entrega se ha vuelto permanente. Este estado no significaba abandono pasivo, sino la forma más intensa de amor, un amor tan total que ya no requería expresarse constantemente, porque se había convertido en la actitud fundamental del ser. Una comunión permanente. Teresa comenzó a experimentar lo que llamaba elevaciones continuas. Ya no solo durante la misa, sino a lo largo del día entero, sentía la presencia de Cristo como si hubiera comulgado de manera permanente. Es como si la hostia que recibí por la mañana siguiera presente en mi alma durante toda la jornada, escribía con asombro. Esta experiencia la llevó a comprender una verdad revolucionaria: la Eucaristía no es solo un sacramento de un momento, sino una realidad capaz de impregnar toda la existencia. En este estado, incluso las tareas más ordinarias, barrer el claustro, cocinar para las hermanas, escribir cartas, se convertían en prolongación de la comunión. Todo era vivido como un acto de amor consciente hacia Cristo presente en ella. El alma como sacramento viviente. Una novicia describió a Teresa en esta etapa con una frase poética. Durante la elevación, nuestra madre se convertía en una ventana a través de la cual podíamos ver el cielo. En efecto, el alma que se abandona totalmente se convierte en sacramento viviente de la presencia de Cristo. Teresa insistía: lo importante no es que el cuerpo se eleve, sino que el alma se entregue. De este modo, los fenómenos exteriores, levitaciones, éxtasis, luminosidad, eran para ella secundarios. Lo esencial era la unión invisible con Cristo que se hacía cada vez más estable y permanente. La paradoja del abandono. Teresa explicaba con aparente contradicción: cuando ya no hago nada, es cuando más hago, porque permito que Cristo lo haga todo en mí. Este abandono no significaba pasividad, sino colaboración radical. El alma dejaba de resistirse y permitía que Dios actuara plenamente a través de ella. Pero también advertía que este grado de unión exigía vigilancia espiritual. Según su discernimiento, el demonio intentaba tentar a las almas más avanzadas con la soberbia, haciéndoles creer que estas gracias eran fruto de su santidad personal. Por eso recomendaba siempre la dirección espiritual, para que otro pudiera discernir desde fuera lo que ella vivía desde dentro. El matrimonio místico. El culmen de este abandono total se manifestaba en la comunión. Teresa describía este momento como un matrimonio espiritual entre el alma y Cristo. No era ella quien comulgaba, decía, sino Cristo mismo quien se comunicaba a sí mismo en ella. Cuando recibo la sagrada hostia, escribía, siento que no soy yo quien la recibe, sino el quien se recibe a sí mismo en mí. En esta experiencia, se disolvía la dualidad entre quien da y quien recibe.
Todo era amor divino que se derramaba y envolvía. Una invitación universal. Lo más sorprendente es que Teresa nunca consideró estas experiencias como privilegios exclusivos. Con humildad insistía, lo que yo vivo no es porque yo sea especial, sino porque Él es infinitamente generoso. Cualquier alma que se prepare con sinceridad puede recibir lo mismo. Así, el abandono total no es un ideal inalcanzable, sino una invitación para todos. Cada vez que un alma se entrega completamente durante la elevación, abre la puerta a una vida eucarística plena, capaz de transformar no solo los momentos de oración, sino cada respiración en acto de amor. En el próximo capítulo veremos cómo este abandono total dejó un legado vivo, que sigue transformando a miles de creyentes hasta nuestros días. Porque la enseñanza de Teresa no quedó en los muros de Ávila, sino que atraviesa los siglos como un llamado universal a vivir la Eucaristía con amor absoluto. El testimonio de Santa Teresa de Ávila no terminó con su muerte. Al contrario, su experiencia eucarística se convirtió en un legado vivo que ha atravesado los siglos y sigue inspirando a miles de almas en todo el mundo. Lo que ella descubrió en la soledad de su celda, lo que experimentó en el silencio de la capilla de San José, no era para quedarse encerrado entre las paredes de un convento, sino para ser compartido como una herencia universal. Un fuego que no se apaga. Antes de morir, Teresa escribió: lo que yo he recibido no es para mí sola, sino para ser derramado sobre las generaciones de almas sedientas de Dios. Y así ha sido. 400 años después, sus enseñanzas sobre la vida eucarística siguen transformando vidas, desde santos canonizados que bebieron en su escuela espiritual, hasta creyentes sencillos que, domingo tras domingo, buscan vivir la misa con más profundidad. Lo que hace que su legado perdure no es la espectacularidad de sus éxtasis, sino la simplicidad radical de su entrega. 3 frases en silencio. Un corazón completamente abierto. Una vida entera vivida como prolongación de la comunión. Una profecía para tiempos difíciles. Teresa previó que habría épocas en que la fe eucarística sería particularmente probada. Vendrán tiempos, profetizaba, en que muchos recibirán a Cristo como si fuera pan común, sin preparación, sin reverencia, sin amor. Sin embargo, también vio con esperanza que, precisamente en esos tiempos de frialdad general, surgirían almas que compensarían la indiferencia con una entrega extraordinaria. Para cada alma que se entrega totalmente a Cristo en la Eucaristía, enseñaba, 1000 almas reciben gracias especiales, aunque no lo sepan. Esta visión se ha confirmado a lo largo de los siglos. En cada generación ha habido hombres y mujeres que, inspirados por Teresa, han vivido la misa como el centro de su vida, convirtiéndose en canales de gracia para muchos otros. Un camino para todos. Lo extraordinario del legado teresiano es que no está reservado a unos pocos privilegiados. No hace falta ser místico, ni tener experiencias sobrenaturales, ni vivir en clausura. Basta acercarse a la misa con disposición sincera, prepararse en silencio, y pronunciar con fe esas frases sencillas que ella susurraba durante la elevación. Lo que Teresa vivió en Ávila es una invitación universal: Cristo no espera almas perfectas, sino corazones abiertos. El mismo Cristo que transformó su vida quiere transformar también la tuya. Actualidad profética. En una época como la nuestra, dominada por la prisa, la superficialidad y la distracción constante, el mensaje de Teresa resuena con fuerza profética. No necesitamos más ruidos, ni más espectáculos, ni más promesas vacías. Necesitamos aprender a vivir el milagro cotidiano de la Eucaristía con verdadero amor. Mientras lees estas líneas, Cristo está presente en miles de sagrarios, esperando que alguien se acerque con la misma disposición que Teresa enseñó al mundo. Su legado más precioso no son sus levitaciones ni sus visiones, sino haber demostrado que cualquier persona, en cualquier época, puede vivir una comunión íntima y transformadora con el Señor del altar. Una herencia que sigue fecundando. Hoy, movimientos espirituales de todo el mundo, desde comunidades contemplativas hasta grupos de oración laicales, encuentran en Teresa un camino seguro hacia la santidad. Su método eucarístico, basado en silencio, humildad y entrega, sigue siendo adoptado y adaptado por quienes desean una relación más profunda con Cristo. Lo que más consolaba a Teresa en sus últimos años era saber que Cristo eucarístico permanecería en el mundo hasta el fin de los tiempos. Y que siempre habría almas que aprenderían a recibirlo con el amor que él merece. Una invitación para ti. La pregunta ahora es personal: ¿quieres ser una de esas almas? ¿Quieres dejarte transformar por la Eucaristía como lo hizo Teresa? No necesitas imitar sus fenómenos extraordinarios, basta con hacer tuya su disposición interior, fe absoluta, ofrecimiento total, abandono confiado.
En el próximo y último capítulo resumiremos este camino y haremos una invitación concreta para que tú mismo comiences a vivir la misa con la intensidad y el amor con que lo vivió Santa Teresa de Ávila. Hemos recorrido juntos un camino espiritual inspirado en la experiencia de Santa Teresa de Ávila. Desde la importancia del silencio y la preparación interior, pasando por el momento sublime de la elevación y las 3 frases que ella susurraba en secreto, hasta llegar al abandono total y al legado vivo que sigue transformando a la Iglesia. 3 frases, una vida transformada. Todo lo que hemos visto puede resumirse en 3 expresiones sencillas que Teresa repetía durante la misa. 1. Señor mío y Dios mío, creo que eres tú, el acto de fe absoluta en la presencia real de Cristo. 2. Jesús, te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo, el ofrecimiento total del corazón. 3. Haz conmigo lo que quieras, soy tuya, el abandono confiado en manos del amor. No eran palabras mágicas, sino llaves que abrían el alma al torrente de gracia que se derrama en cada Eucaristía. Teresa nos enseña que la misa no es un rito repetitivo, sino un encuentro vivo con el Creador del universo. La transformación que confirma la autenticidad. El fruto más auténtico de esta experiencia no fueron los éxtasis ni las levitaciones, sino la transformación concreta de su vida, paciencia donde había impaciencia, alegría donde había queja, amor donde había dureza. Así, Teresa nos recuerda que el verdadero criterio de discernimiento no son los sentimientos intensos, sino los frutos de humildad, caridad y servicio. Un legado para hoy. Su mensaje es profundamente actual. En un mundo marcado por la prisa, la distracción y la superficialidad, necesitamos redescubrir el valor del silencio, la entrega y la fidelidad perseverante. No hacen falta milagros espectaculares, basta aprender a vivir con amor el milagro cotidiano de la Eucaristía. Teresa vio con claridad que, en tiempos de frialdad espiritual, Dios suscitaría almas que compensarían con su fervor la indiferencia de muchos. Tú puedes ser una de esas almas. No necesitas esperar grandes revelaciones, empieza simplemente preparando tu corazón antes de cada misa, vaciándolo de distracciones, y repitiendo en silencio esas 3 frases que ella nos legó. Una invitación personal. Imagina tu próxima Eucaristía. El sacerdote eleva la hostia. En ese instante, mientras todos guardan silencio, tú susurras interiormente. Señor mío y Dios mío, creo que eres tú. Jesús, te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo. Haz conmigo lo que quieras, soy tuya. No importa lo que sientas en ese momento. Lo esencial es que tu corazón se abre, y cuando un corazón se abre, Cristo siempre responde. Misterios de la oración. Querido oyente, si este camino espiritual ha resonado en ti, quiero invitarte a dar un paso más. Este no es el final, sino el comienzo de un viaje más profundo hacia los misterios de la oración. En mi canal Misterios de la Oración seguimos explorando juntos la vida de los grandes santos, los secretos de la oración contemplativa y las riquezas escondidas en la liturgia de la Iglesia. Allí encontrarás más enseñanzas, más inspiración y más acompañamiento para crecer en tu relación con Dios. Te invito a suscribirte al canal Misterios de la Oración y ser parte de esta comunidad de almas que buscan amar más profundamente al Señor. Así, el legado de Santa Teresa de Ávila seguirá vivo en ti, en mí y en todos los que nos unimos en este camino de fe. Palabras finales. Santa Teresa nos enseñó que la verdadera santidad no consiste en fenómenos extraordinarios, sino en amar con radicalidad. Y la Eucaristía es el lugar privilegiado donde ese amor se aprende y se vive. Hoy Cristo sigue esperando en cada altar. La pregunta es, ¿con qué disposición llegarás tú a tu próxima misa? Que las palabras de Teresa sean también las tuyas. Señor mío y Dios mío, creo que eres tú. Jesús, te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo. Haz conmigo lo que quieras, soy tuya. Y que, pronunciadas con fe, estas frases transformen tu vida entera en una prolongación de la comunión.